¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a continuar con las actividades de la historia de México. Hoy toca la secuencia la transformación de la monarquía española y las reformas de Nueva España. Al finalizar el curso vas a poder explicar las causas y consecuencias de las reformas borbónicas. Te anticipo, en esta ocasión vas a aprender los motivos que llevaron a la decadencia del poderoso imperio español. ¿Y cómo fue que el rey Carlos II de Habsburgo murió sin descendencia, o sea, sin herederos? Lo que originó una guerra llamada Guerra de Sucesión Española. Esta guerra duró de 13 a 14 años y quedó como rey español un rey francés, Felipe V de Anjou o Felipe de Borbón, de la dinastía de los Borbones. Bien, al llegar los Borbones al trono español, se dieron cuenta que España estaba en bancarrota. Entonces hicieron una serie de reformas a las cuales le dieron como nombre o se les conoce como reformas borbónicas. Ellas se llevaron a cabo en España, pero también aquí, en la colonia más rica, que era Nueva España, llegó un visitador de nombre José de Gálvez. Así que en la década de 1760 se empezaron a aplicar las reformas en la Nueva España. Los reyes quisieron implementar sus recursos, lo que aumentaron los impuestos e hicieron una relación para que se quitara el poder del virrey y de la iglesia. Y sobre todo de los criollos. Los criollos, había muchos criollos ricos, los cuales habían comprado los puestos en la milicia, en el gobierno o en la iglesia. Por lo tanto, cuando llegan los españoles, a muchos criollos se les quitó de sus puestos, lo que originó un distanciamiento entre los españoles y los criollos. A la larga, esto ocasionó que los criollos se sintieran dueños de su propio territorio donde habían nacido. Recuerden que los criollos son los hijos de españoles nacidos en el territorio, en Nueva España. El criollismo, que verás más adelante, sirvió para despertar en ellos el amor a su patria. Se puede decir que la implementación de las reformas borbónicas fue una causa de que en 1810 se llevara a cabo la guerra por la independencia, en la que se buscaría la igualdad entre criollos y peninsulares. Entonces te invito a que juntos vayamos a conocer este momento histórico de nuestro país, de Nueva España. Adelante, jóvenes, adentrémonos en el valioso mundo de la historia. Vamos a ver ahora cuál fue la causa de la decadencia del poderío naval español. Durante los siglos XVI y XVII, España mantuvo un sistema de flotas para el intercambio comercial entre el mismo España, América y Asia. Primeramente, los viajes se hacían comúnmente, pero después, cada 3 meses se realizaban estos viajes, lo cual se hacían 3 viajes al año, en que las flotas venían del puerto de Sevilla al puerto de Veracruz y de La Habana. De estos puertos de la Nueva España, de Veracruz, se obtenían las materias primas, los cuales eran llevados
a España, y allí en los principales puertos, en las principales ciudades se transformaban en productos manufacturados. Así que venían ya, esas materias primas venían transformadas en productos manufacturados y se vendían en los principales puertos o ciudades como Buenos Aires, Cádiz, Manila y Acapulco. Esa fue una fuente de riqueza en la que mantuvo a España mucho tiempo como el gran poderío español. ¿Y qué creen lo que pasó? Otras potencias querían sobresalir más que España, entre ellas Inglaterra, Francia y Holanda. Querían ser potencias mundiales para expandir su influencia y obtener más riquezas. Así que establecieron fuertes en América. Inglaterra lo hizo en la Florida, Francia en la Guyana y Holanda en Curazao. Y se hicieron de piratas y corsarios al servicio de esas monarquías. Lo que hicieron estos piratas y corsarios eran asaltar a los navíos españoles y quitarles sus productos. Esto ocasionó grandiosas pérdidas a los españoles, lo que ocasionó la decadencia general del poder español. Holanda, gracias a su agricultura, estaba sobresaliendo y alcanzó a ser potencia mundial en ese siglo. Inglaterra, obvio, ya era potencia, pero quería aún más. Así que a la pobre corona española, estas cuantiosas pérdidas le ocasionaron grandiosos daños a su economía. Así que para finales del siglo XVII, el poderoso imperio español, aquel que había conquistado a Tenochtitlan y que había mandado para que descubriera la India y se encontró con un continente nuevo, estaba en decadencia. Pero ¿cuáles eran estos motivos de que estuviera en decadencia? Principalmente por las continuas guerras europeas, por gobiernos deficientes, por la mala administración de los recursos. En este sentido te puedo decir que los Habsburgo se daban una vida de rey. Y el crecimiento de otras potencias, como ya vimos, Inglaterra, Holanda y Francia. Así que ese poderoso imperio español ya estaba en decadencia en el siglo XVII. Sin embargo, la situación se hizo más grave cuando el rey Carlos II de la dinastía de los Habsburgo, y al cual llamaban el hechizado porque fue muy enfermizo desde pequeño, murió sin descendencia, murió sin herederos. Ustedes saben que en la monarquía, en un sistema monárquico, el rey le hereda el trono a su hijo, a su primogénito. Bien, pues este rey murió sin descendencia, lo que ocasionó que de 1700 a 1713 hubiera una guerra de sucesión española entre las potencias más importantes como Francia, Inglaterra y Austria. Pues, estos constantes enfrentamientos terminaron hasta 1714 con los tratados de Utrecht, quedando como monarca Felipe V de Borbón o Felipe V de Anjou. Este rey le dio un nuevo significado a la manera de gobernar, le dio un nuevo estilo de gobierno, el cual se basaba en el absolutismo, en el que decía que el monarca era el eje de todo el poder público, que se le deberían de dar todos los privilegios al pueblo, pero sin el pueblo.
Y otro basamento fue la Ilustración, que tenía que haber confianza en la razón humana y luchar contra la ignorancia. Acabando con la ignorancia, los pueblos llegarían al progreso. También esta doctrina se basaba en la ciencia, en la experimentación y en la tecnología como motores del progreso mundial. Este nuevo rey le dio un nuevo estilo de gobernar, cuyo propósito era depositar todo el poder en el rey. Y aquí los Borbones se dieron cuenta que España estaba destrozada, estaba herida, por lo que comenzaron a realizar una serie de reformas a las cuales llamaron reformas borbónicas, en honor a los reyes Borbones de España, dinastía que gobernaría al Imperio Español durante esos y demás siglos. Vamos a ver ahora cómo fue que las reformas borbónicas comenzaron a aplicarse en la Nueva España. En 1765 se nombró a José de Gálvez como visitador de la Nueva España, llegando al territorio en 1767, cuya labor era establecer las reformas borbónicas y aumentar la recaudación para la corona española. Y así comenzaron a aplicarse en la Nueva España. Vamos a ver cuáles fueron esas reformas de carácter político o de carácter administrativo. Dice una nueva división territorial. El territorio se dividió en 12 intendencias y 2 provincias. En cada intendencia estaba a su cargo un intendente que hacía el papel del virrey. Al virrey se le delegó y el papel que tenía antes ese virrey quedó establecido en el intendente. Otra de las reformas fueron restar poder político al virrey y a la iglesia. En este sentido, en 1767 se expulsaron a los jesuitas de la Nueva España. Los jesuitas fueron los que estaban a cargo de la educación en ese territorio, pero estaban impulsando fuertemente a la Ilustración y al despotismo ilustrado. Por lo tanto, los Borbones los expulsaron en 1767. También fue limitar el poder económico y político de los criollos. Los criollos tenían puestos importantes debido a que muchos de ellos los habían comprado, pero no tenían ningún conocimiento de administración. Así que las reformas borbónicas quitaron a esos criollos de esos lugares y pusieron a gente preparada en esos cargos. También se formó el primer ejército profesional para proteger al territorio de posibles ataques, como del ejército francés y del inglés que se había establecido en La Habana, Cuba. Vamos ahora a ver las reformas económicas. En este sentido, se le dio un impuesto a la agricultura, además que se le fomentó a la minería, con la producción de más plata. Las reformas fiscales hicieron que los impuestos aumentaran, sobre todo el impuesto de la avería y la alcabala. Esta última, llamada alcabala,
era como el IVA que ahora pagamos todos los ciudadanos. También se liberó el comercio para que otras regiones pudieran comercializar con Nueva España y así la corona pudiera recabar más impuestos, fomentar la producción agrícola y manufacturera y disminuir el contrabando inglés. También se crearon monopolios como el mercurio, la casa de moneda, la sal, la lotería y el papel sellado, con el fin de que la corona española pudiera tener el control sobre los productos y vender exclusivamente los productos de uso cotidiano. Vamos ahora a ver un video para ejemplificar mejor el carácter de los impuestos. Algunos impuestos que se intensificaron con las reformas borbónicas y que ayudaron a financiar a la corona española. El derecho de habería. Impuesto sobre el comercio externo, así como para la entrada de personas a las Indias americanas. Fue un impuesto que ya existía antes de las reformas borbónicas, pero con estas se pudo eficientar su cometido gracias a la diversificación de consulados a Guadalajara y Veracruz. Otro es la alcabala, símil de lo que hoy conocemos como IVA. Era un impuesto que gravaba las transacciones mercantiles y que, si bien en la mayoría de los casos pagaba el vendedor, repercutía sobre el comprador con el alza de los precios de varios productos, como los agrícolas, después de 1785. El tributo es el impuesto más antiguo, pues era pagado desde la época prehispánica. Este recaía sobre los campesinos indios que vivían y cultivaban su tierra. La tasa era de 2 pesos de plata, que se pagaban anualmente por cada tributario. Durante el virreinato, dicha recaudación aumentó considerablemente debido a que los funcionarios hicieron un trabajo exhaustivo para que se cobrara con eficiencia. Por otro lado, los impuestos a la minería fueron de los más productivos. Tanto el quinto como el diezmo constituían una proporción del metal que los mineros debían abonar a la corona a cambio del permiso de explotación. El diezmo minero era una contribución del 10% sobre toda la plata que llegaba a la casa de moneda. En cuanto a reformas sociales, te puedo decir que la corona española quería darle un nuevo impulso, una nueva imagen a Nueva España, un carácter moral. Así que a las personas que se encontraran en situación de calle o en vagancia eran obligadas a trabajar en la obra pública con trabajos forzados. Otros eran llevados a la cárcel. Asimismo, se creó un sistema de becas para los hijos de españoles que deseaban estudiar en la universidad. Todo esto para que la sociedad de Nueva España cambiara, tuviera una nueva imagen tanto de España como de su Nueva España. Pasemos ahora a ver las reformas culturales. En este rubro te puedo decir que el Estado retoma el control de la educación, ya que antes la tenía la Iglesia y se daba una educación de carácter religioso. Con la Ilustración, los Borbones querían darle un nuevo sentido a la educación, donde la ciencia, la tecnología, la experimentación tuviera cabida y así las personas pudieran progresar y por lo tanto las sociedades. También se le dio una regulación a los espectáculos. En ese entonces había carrera de caballos, juego de pelea de gallos y otros que manchaban el carácter moral de la sociedad. Lo que hicieron los españoles borbones era llevar nuevos espectáculos a la sociedad, así que ya se podía ver las obras teatrales en las principales ciudades. También se crearon academias científicas, colegios superiores y publicación de la ciencia y la tecnología. En 1781 se fundó la Academia de San Carlos, en la cual su maestro Manuel Tolsat fomentaba el dibujo, la pintura y la escultura. Asimismo, en 1792 se fundó el Jardín Botánico,
en el Palacio Virreinal de la Ciudad de México para explorar científicamente a la naturaleza, y en 1792 se fundó el Real Colegio de Minería, y a través de las gacetas se fomentaba lo que pasaba en cuanto a la ciencia y la tecnología. Así que las reformas borbónicas le dieron un nuevo impulso a las artes para que la sociedad poco a poco hubiera modificado sus creencias, sus ideas, y tuviera una razón de ser, fuera más productiva para la sociedad y para ellos mismos. Bien, vamos ahora a retomar lo antes expuesto. Vamos a ver en este esquema las principales reformas borbónicas: políticas, económicas, sociales y culturales. En cuanto a las políticas, dice que se da la formación del primer ejército profesional. Se dividió el territorio en intendencias. A la cabeza quedó un intendente que era una persona preparada y que hacía las funciones del virrey. En cuanto a la iglesia, se expulsaron los jesuitas de la Nueva España y se nombró a peninsulares en los cargos públicos más importantes. En cuanto a las reformas económicas, se liberó el comercio para que Nueva España pudiera comercializar con otras regiones del mundo. Se regularon las actividades económicas y se aumentaron los impuestos, como la avería y la alcabala. En las sociales se estableció una ley de vagos y un sistema de becas. Y por último, las reformas culturales: se crearon nuevas academias y colegios superiores. Se reguló el espectáculo y el Estado retoma el control de la educación. Todo esto fue la gama de las reformas que implementaron los reyes borbones con Felipe V de Anjou. Las reformas borbónicas es un conjunto de medidas que tomó la corona española, que empiezan a implementarse a partir de la década de 1760. A partir de ese momento la corona asume el control o intenta asumir el control de sus territorios, de sus posiciones americanas, y modifica la estructura política, económica y social de la Nueva España. Esta serie de medidas tenían como objetivo fundamental recuperar el control político de la capital española y al mismo tiempo de la Nueva España. Por otra parte, buscaban obtener el mayor beneficio posible a través de la recolección de una mayor cantidad de impuestos. Para ello se realizaron una serie de leyes que modificaron la relación con el clero. Por ejemplo, en relación con la Iglesia, la expulsión de los jesuitas en 1767 muestra el punto más importante del control que va a tener la corona española sobre la Iglesia. Otra de las medidas más importantes tiene que ver con la consolidación de vales reales, que a partir de 1804 va a significar el control de las propiedades y de los recursos de la Iglesia. Finalmente, en la parte económica, va a suponer la imposición de una gran cantidad de impuestos con la finalidad de llevar más plata a España y así equilibrar la balanza de pagos, porque la corona española tenía que hacer frente a una serie de compromisos, entre ellos un conjunto de guerras con Francia y con Inglaterra. Finalmente, va a significar el desplazamiento de los criollos de los puestos de poder, y esto va a conducir en la primera década del siglo XIX a un enfrentamiento y a una crisis política. Bien, chicos, vamos a hacer un trabajo práctico para ver
las causas y consecuencias de las reformas borbónicas. Para eso voy a pedirle que uno de ustedes me ayuden para llenar esos esquemas de causas y consecuencias de las reformas borbónicas. Bien, vamos a empezar con la primera. Vamos a pegar estos frisos, ya sean las causas o consecuencias. Dice, influencia de las ideas ilustradas. A ver, Antonio, ¿esta sería una causa o consecuencia de esta reforma? Muy bien, es una causa de las reformas, la influencia de la ilustración o ideas ilustradas. Entonces, pegamos en causas la influencia de las ideas ilustradas. Bien, seguimos con el siguiente friso sería recuperar la superioridad del imperio en Europa y afianzar el poder en Asia y en América. A ver, Estrellita, ¿es causa o consecuencia de las reformas borbónicas? ¿Cómo? Muy bien, es otra causa de las reformas borbónicas, recuperar la superioridad, ya que recuerden que Inglaterra, Holanda estaban trabajando duro para ser potencias mundiales. Entonces, la pegamos en las causas. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a ponerle Yurex, crecimiento de las clases sociales. A ver, Leslie. Claro, exactamente. Es una consecuencia de las reformas, el crecimiento de las clases medias urbanas. ¿Sí? Entonces, pues lo ponemos en consecuencia. Bien, seguimos con la siguiente. Crecimiento primero, luego declive debido a la explotación de los recursos. Sería una consecuencia, exactamente, Luis, de las reformas borbónicas, ¿verdad? Bien, seguimos con la siguiente. Redistribución del poder y creación de nuevas figuras y organizaciones coloniales. Recuerden que las reformas borbónicas, los que estaban en el poder no tenían el conocimiento suficiente para llevar a cabo la tarea administrativa, por lo que las reformas pusieron nuevas figuras como los intendentes y crearon nuevas organizaciones. Entonces, una consecuencia de estas reformas. Bien, seguimos con la siguiente. Le vamos a poner Yurex. Hacemos para acá esa mesita. Desestabilización económica y social de los pueblos de indios. Esta sería una consecuencia. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas hicieron a todos por igual. Tanto indígenas, criollos y españoles tenían los mismos derechos. Pero también las mismas obligaciones, ¿sí? La aplicación de impuestos era para todos, no nada más para los reyes o peninsulares, también para los indígenas. Pero ¿por qué se vio esto por qué se dio mal? Porque los indígenas no tenían recursos, ¿sí? No tenían suficiente ingreso para pagar esos impuestos que les eran aplicados por los Borbones. Entonces sería una consecuencia de las reformas borbónicas. Seguimos con la siguiente. Sería modernización de los estudios y la ciencia. Exactamente, Rubí, ¿sí? Con estas reformas, ya vimos que una de las reformas culturales era modernizar los colegios, ¿sí? Donde el Estado retoma el control de la educación. Entonces vamos a ver aquí que es una consecuencia. Seguimos con el siguiente friso, sería
dice de esta manera: distanciamiento entre criollos y peninsulares. A ver, jóvenes, a ver, Cristal, dime, ¿sería una causa-consecuencia de estas reformas? Exactamente, sí. El distanciamiento que hubo entre criollos y peninsulares se acrecentó más con las reformas borbónicas. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Porque los criollos tenían los mejores puestos. Hubo muchos criollos ricos que compraban sus cargos políticos en la religión o en el ejército. Entonces, al implementarse estas reformas, ¿qué hicieron? Cambiaron o quitaron a los criollos de sus poderes públicos y pusieron a peninsulares con más experiencia, con más conocimientos del cargo que iban a ocupar. Perfectamente, ¿sí? Distanciamiento entre criollos y peninsulares. Entonces sería otra consecuencia de las reformas borbónicas. Seguimos con el siguiente friso, que es recuperar el control sobre los bienes y recursos de la colonia. Recuerden que la institución más rica de la colonia de Nueva España, ¿quién era, Felipe? Muy bien, era la iglesia, ¿sí? La iglesia tenía tanto el conocimiento, el poder político y también el poder económico. Fue una de las instituciones más ricas que había en Nueva España. Entonces, ¿qué hicieron los reyes Borbones? Quitarle ese poder y, primeramente, recuperar esos bienes que tenía tanto la iglesia, pero también los criollos que estaban en esos puestos importantes. Entonces era recuperar el control sobre los bienes y recursos de la colonia. Entonces es una causa de la implementación de las reformas borbónicas. Continuamos con el siguiente friso. Disminuir la presencia e incidencia de los grupos como los criollos y el clero regular. Lo que acabo de decir, ¿sí? Recuerden que los jesuitas fueron expulsados en 1767, ¿sí? Así que esa relación entre el poder religioso y el poder político se distanció. Entonces, disminuirles esa presencia de esta institución, pero también de los criollos, era una de las causas de que se implementaran las reformas borbónicas. Entonces es una causa. Vamos con el siguiente friso, que sería el último, y es el descontento generalizado por el incremento de impuestos. Cuando llegan los Borbones, implementaron y acrecentaron los impuestos, como la alcabala, ¿sí? En ese sentido, la alcabala era un impuesto que pagamos, bueno, en aquel entonces se llamaba alcabala, ahora su símil es el IVA. Recordemos que todos los ciudadanos pagamos el IVA, no lo paga la persona que vende el producto, sino lo paga el que lo compra. Entonces, por eso también hubo un descontento, por el incremento de los impuestos, ¿sí? Entonces, vamos a ponerla en la consecuencia de las reformas borbónicas. Entonces, ya vimos aquí todo desde que se implementaron, qué fueron las reformas borbónicas y sus causas y consecuencias. Debo agradecer a todos los que están aquí presentes en la ayuda del llenado de estos esquemas. Gracias, por mi parte ha sido todo. Les deseo un buen día. Recuerden siempre cuidarse.